pelvis, esto es abdomen, ¿verdad? Órganos intrapélvicos, genitales femeninos y masculinos. O sea, todos tenemos que hacer el mismo tratamiento para saber dónde son, del pubis al promontorio. Del pubis al promontorio. Tenemos genitales internos femeninos, entonces, el útero y los órganos anexos. Por delante del útero va a estar la vejiga. Por detrás del útero va a estar el recto. Este es el peritoneo parietal que pasa por encima de la cara superior de la vejiga, se repliega sobre sí mismo en un fondo de saco que se llama el fondo de saco vésico-uterino, cubre la cara anterior del útero, pasa por el fondo del útero, cubre la cara posterior del útero, desciende por la región cervical uterina hasta más o menos a esta altura. Esto está mal representado y luego toma la cara anterior hasta del la ampolla. recto. ¿Hasta la ampolla? Esto es ampolla, todo esto es ampolla. Okay. Este es el último pliegue. Este es el último pliegue de la mucosa rectal y ahí es donde termina la ampolla rectal. ¿Dónde termina? Son 3. ¿O dónde empieza? O donde empieza, como ustedes la quieran ver. Oh. El útero se encuentra en una posición que se llama anteverso flexión, es decir, angulado sobre una línea que va como eje en la vagina y como eje en el cuerpo uterino. ¿Ok? Está compuesto por dos elementos que son anteversión y anteflexión. Y en conjunto hacen que el útero en la mayoría de las mujeres descanse sobre la vejiga. Cuando está en esta posición se llama anteverso flexión. Cuando está hacia atrás se llama retroverso flexión. Generalmente está lateralizado hacia un lado y hacia el otro, sobre todo en las mujeres que ya son multíparas, que no son nulíparas. El útero, además entonces del fondo, va a tener un cuerpo, va a tener un cuello o región cervical uterina. Entre el cuello, dime. La retroversoflexión puede llegar a tener complicaciones, ¿no? No, eso es lo mismo. O sea, no es que cambia. Lo que cambia es la orientación. Pero o sea, a la hora del embarazo puede ocasionar incomodidad. Para nada. Porque el útero grávido no se va a quedar en esta posición tampoco. Las primeras semanas va a descansar sobre la vejiga, va a ocasionar peso sobre la vejiga y por supuesto una de las primeras síntomas de embarazo, además de la ausencia de regla, de la turgencia de las mamas, es que la mujer empieza a tener poliuria. Quiere decir que va a orinar muchas veces. ¿Por qué? Porque resulta que el peso sobre la vejiga disminuye la capacidad de esta y entonces empieza a tener mayor frecuencia de micciones con menor volumen. Bueno, finalmente el útero cuando se vuelve grávido va a salir de la cavidad pélvica, o sea que llega hasta aquí, ¿no? Y entra en la cavidad abdominal. Entra en la cavidad abdominal, él mismo se conduce y se mantiene relativamente vertical. Entonces ya no ocasiona ninguno. Ocasiona problemas porque él va a engrosar aquí abajo y entonces va a dar, por la compresión rectal, va a dar estreñimiento y por la compresión vesical va a dar disminución de volumen y una de las mayores complicaciones del primer trimestre, que son las infecciones urinarias. Eso es por cambios hormonales que se producen y por supuesto cambian el pH de la vagina y también por la presencia física del útero grávido en la parte posterior. En el fondo, en la unión del fondo y del cuerpo, nosotros vamos a tener esto que se llama los cuernos uterinos. Y en los cuernos uterinos vamos a ver 3 cosas. Uno, el ligamento redondo, que se va a ir hacia adelante, es esta estructura que tenemos acá. Esto que está aquí, el ligamento redondo. Y el ligamento redondo va a introducirse por el orificio inguinal profundo y va a salir por el orificio inguinal superficial, igualito que el conducto del cordón espermático en los hombres. O sea, va a ser el mismo trayecto que el conducto deferente en la región intrapélvica y que el cordón espermático hacia la bolsa escrotal. Pero como no tenemos bolsa escrotal, ese ligamento va a ir a los labios mayores y ahí se implanta. El otro segundo elemento que vamos a tener, que es este que está aquí, es la tuba ovárica, que es esto que está aquí, o trompa uterina, o trompa de falopio. La trompa de falopio, por supuesto, va a tener un largo istmo, ¿verdad? Y va a tener un pabellón que termina en fimbria.
y una dilatación que se llama ampolla o ámpula. Y el tercer elemento, que es este que está aquí, será el ligamento útero ovárico, que es el que fija el útero, el ovario al útero. Ok. Todos estos elementos van a estar incluidos en una cosa que se llama el ligamento ancho, que es el mismo peritoneo, pero que fíjense ustedes cómo se repliega en la parte anterior buscando el ligamento de Hesselbach, llega hasta aquí, hasta al conducto inguinal profundo, y a la parte posterior va a ir a la cara anterior del sacro. Esta gran amplitud es la que le hace denominarse ligamento ancho. El ligamento ancho es peritoneo nomás, y por dentro va a tener tejido laxo, no va a tener, o sea, su constitución mayor. Dentro del ligamento ancho va a haber lo que se llama el parametrio. El parametrio es ese tejido laxo por donde van a recorrer los vasos hipogástricos. Los vasos hipogástricos y un elemento fundamental, que es este señor que está aquí, que es el uréter, ¿verdad? En el caso de la mujer, de la arteria hipogástrica o ilíaca interna, van a salir los elementos que van a darle irrigación al útero, ¿verdad? La arteria ovárica. La arteria ovárica tiene la mala costumbre de pasarle por encima al uréter. ¿El ovárico o la uterina? La uterina, ¿qué dije yo? Ovárico. No, la arteria uterina. La arteria uterina que pasa por encima del uréter, se busca el cuello, el istmo del útero, y luego se va a ir por la orilla, se va a ir por el borde lateral del útero, de manera flexuosa. Que tenía un tortuoso, era el Sí, recorrido. tortuoso, flexuoso, como en zigzag, como ustedes lo quieran decir. Y cada uno de esos volteretas que da, ella lanza ramas. Ramas que van a ir a la cara posterior, a la cara anterior, que se meten en el miometrio, y que pasan entre las diversas capas que forman el miometrio, van a entrelazarse, ¿verdad? Y por dentro pasan las arterias, entre las fibras. Cuando el útero se hace grávido, ella va a irse extendiendo para darle capacidad al útero, para albergar al feto. Los vasos siguen por allí. En el momento del parto, el útero se contrae sobre sí mismo para expulsar al feto, y esas entrecruzamientos de las arterias con las fibras musculares hacen lo que se llaman las pinzas vivientes de Pinar. Es decir, cuando el útero se vacía, que la mujer pare, y alumbra, que son dos eventos distintos. Parto es salir el muchachito, alumbramiento es salir la placenta. Usted no puede decir dio a luz un muchachito porque le está diciendo placenta al muchachito, ¿verdad? Parió, no hay elegancia, parió. Entonces, cuando la mujer pare y después alumbra, ese útero se pliega sobre sí mismo, las pinzas vivientes de Pinar actúan como pinzas sobre los vasos sanguíneos, y por eso no se produce una hemorragia fatal con la mujer, sino que en un momento determinado, cuando las pinzas actúan, se colapsan los vasos y hasta ahí llegó el sangramiento. O sea que esa es como la función del masaje que se le hace a la mujer después de alumbrar, para que empiece a tensar el miometrio. El masaje tiene dos funciones. El masaje debe ser un masaje en las mamas. ¿Por qué? Porque la vía retrógrada hacia la hipófisis produce oxitocina. Ajá. Por el estímulo sobre las mamas. Y la oxitocina es vasoconstrictor. Ajá. Y estimula las fibras lisas del cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ah? La otra acción es la acción mecánica sobre el útero, que la va a hacer involucionar. Y además lanzar los coágulos hacia afuera, que como son cuerpos extraños, termina por impedir que se cierre completamente el útero. Y sale. Cuando usted ve que sale, ya tiene esa acción del mismo útero sobre sus vasos. Bueno, además de esos elementos, entonces, el útero tiene esto que es el cuerpo, y tiene esto que se llama el istmo, ¿verdad? Como el istmo es la región más delgada que tiene el útero, que es esta parte que está aquí, ahí es en donde se hace la cesárea segmentaria, se llama cesárea segmentaria. La cesárea segmentaria incluye entonces la apertura por encima del pubis,
usted agarra y se mete por aquí, obviamente aquí está la vejiga, por eso se le pone una sondita a la mujer, para que la vejiga esté vacía, usted no la lleve porque usted tetra. Entonces, usted llega aquí, corta sobre esa área, que es la más delgada, por supuesto, por ahí se saca la cabeza fetal y se saca la placenta, y ella va a suturarse, se sutura el peritoneo encima, y cuando involuciona queda una cicatriz aquí en esta área. Por eso es que dicen, no, que la mujer puede tener nada más 3 hijos por cesárea, porque no se puede. Puede tener lo que le dé la gana, el problema es que el riesgo de que esto se rompa, porque es tejido cicatrizal, es muy grande. ¿No se puede hacer una incisión al cuerpo? No, Por porque acuérdate que la así, si le abres el cuerpo y le sacas la yugular al carajito. Aquí estamos seguros que la cabeza está hasta aquí, porque si está encajado, que es la otra opción, cuando el muchachito vence este lugar, ya la cabeza está encajada. Después que esto pasa aquí arriba, ya es prácticamente imposible devolverlo. Entonces hay que hacer el mecanismo completo hacia abajo, o en caso tal de que el niño fallezca o que la mujer esté en peligro de fallecer, se le corta la cabeza al carajito y se saca la cabeza por un lado y el cuerpo por otro. Así de sencillo. ¿En qué caso La mamá puede tener otros niños. ¿En qué caso es recomendable aplicar cesárea? En caso que la camioneta lo tenga sin pagar. O sea, normalmente el mecanismo del parto lo tenemos nosotros de que somos Homo sapiens sapiens. Antes inclusive. O sea, el canal de parto es el lugar por donde sale el feto. Pero hay distopias del parto que tienen que ser corregidas por cesárea. Entonces, ¿cuál es el criterio para la cesárea? Bueno, primero de seguridad. Cuando la mujer es primigesta, que no se sabe porque la pelvis no está aprobada, se hace una cosa que es brujería prácticamente, que es la radiopelvimetría. Y la radiopelvimetría se toman los diámetros de la pelvis, los diámetros de la cabeza fetal, y se ve, por supuesto, si el diámetro de la cabeza fetal es más grande que el de la pelvis, es imposible y ya se sabe que no. Ese es un criterio. El otro criterio es que la mujer haya tenido una distopia anterior, ¿verdad? Que el niño venga en podálico o transverso, que tenga cesáreas anteriores, que tenga una enfermedad que ponga en riesgo la vida de la mujer, que tenga una enfermedad que ponga en riesgo la vida del feto, que pueda ser contaminado. Por lo menos las personas que tienen SIDA, cuando pasa por el canal de parto el niño probablemente se contamine con la misma sangre de allí. Entonces se prefiere incluso, porque como no hay trauma, hipotéticamente cuando se hace la cesárea, el médico es el que tiene que protegerse, el equipo médico, se hace la cesárea, se saca el niño y hay menor riesgo de que se contamine en el momento del parto. Sin embargo, parece que se contamina con el pase de virus a través de la membrana placentaria. O sea, hay una serie de cosas que los obstetras le explicarán. Profe, por lo menos en las zonas rurales que no hay bien modo de saber si la cabeza es más grande que la pelvis, ¿cómo se hace? No, Si sí lo hay, por pelvimetría. No, ¿Cómo? tacto. Claro, el tacto es en el momento del parto, pero el tacto dice muchas cosas. El tacto ayuda con muchas cosas. Y, por supuesto, hay maniobras que sirven para auxiliar a la mujer en el momento de conducir e inducir el parto, que por supuesto se lo tienen que estudiar, porque si ustedes no saben la farmacología de los medicamentos que le van a aplicar a la mujer, hacen una distosia del parto también. Hay una técnica que es la episiotomía, que procura, sin dañar el periné, procura ampliar el canal vaginal, sin dañar el periné. O sea, lo que se cortan es prácticamente los músculos transversos, y el elevador del ano usted no lo puede tocar, pues entonces la mujer queda con un problema serio, porque acuérdense que el piso pélvico es el elevador del ano. Si él está roto, empieza a haber descenso de todos los órganos ahí, prolapso rectal, prolapso uterino, prolapso vesical, etcétera, etcétera. Bueno. Esto que está aquí es el cuello uterino.
Y fíjense ustedes que el cuello uterino va a tener una región cervical superior y una inferior. La inferior es el hocico de Tenca y sobresale en la cavidad vaginal, que es esto que está aquí. El hocico de Tenca es esta estructura que tenemos nosotros acá. Por supuesto, habrá un orificio cervical externo y habrá un orificio cervical interno. Y este es el conducto, ¿verdad? Cervical. Este orificio cervical interno en la mujer nulípara es redondeado, puntiforme. En la mujer multípara, incluyendo los abortos, se rasgan las comisuras de ese punto, de ese lugar puntiforme, y se alarga transversalmente. Por lo tanto, esa es la mejor manera de saber si es verdad que no ha tenido niños. Y este es el canal vaginal. Esto que tenemos aquí es el canal vaginal. Fíjense ustedes que tiene una pared anterior, tiene una pared posterior y él es plegado. Tiene plegamientos transversales. ¿Por qué tiene plegamientos transversales? Porque la naturaleza no es gafa. Como tiene que aplicarse al continente, ¿verdad? Al contenido, el continente tiene que aplicarse al contenido, ella tiene que adaptarse al largo del pene. Por lo tanto, es plegada transversalmente, como un acordeón. Ya les había dicho la otra vez que la vagina, como epitelio poliestratificado plano sin queratina, no tiene glándulas de secreción. Entonces las glándulas de secreción están alrededor del introito vaginal, que ya se lo voy a explicar. Y por supuesto ayuda también las glándulas que están aquí, que son las glándulas de Bartolino, a secretar un moco muy particular, que sella esto como un tapón en el momento del embarazo, durante el embarazo, y que es uno de los signos más fidedignos que hay de saber cuando la mujer ya está coronando. Cuando la mujer tiene el útero grávido y el niño empieza el trabajo de parto, el niño empieza a descender, esto que está aquí, que es el cuello uterino, en una mujer nulípara, primero se borra, quiere decir que va haciéndose más chiquitico, pero el orificio queda cerrado hasta el último momento. Cuando la cabeza fetal está empujando y está borrando el cuello uterino, ese tapón de moco que estaba aquí se expulsa. Y cuando usted vea moco saliendo, el muchachito viene atrás, así de fácil. Luego existe otro procedimiento en las nulíparas que se llama dilatación, que es cuando empieza a abrirse realmente el cuello uterino para dejar el paso a la cabeza. Son dos eventos separados, pero en las multíparas ocurren a la vez. Ocurren a la vez. Esto es más rápido el parto que en una nulípara. Y la otra es que se llama, o por lo menos yo lo conozco como el signo de Domitila, que es que cuando la cabeza fetal ya está aquí abajo en la cavidad vaginal, la vulva se abomba. Porque claro, está recibiendo la compresión desde arriba. Y ese es un signo inequívoco de que la mujer ya está a punto de parir. Bueno, entonces fíjense ustedes la pared anterior de la vagina, a quien tiene vecino, a la vejiga. Por lo tanto, cuando hay un prolapso de pared anterior, fíjense ustedes a quién se va a venir para acá, la uretra. Cuando la uretra, que está fijándose a la parte anterior y a la parte posterior, es jalada hacia la parte posterior, por supuesto que se va a abrir. Y entonces ocurre incontinencia vesical, que es un signo de que la mujer tiene prolapso anterior de la vagina. ¿Ok? Hay que mantenerla con el uréter. No. Eso lo que se hace es que se corrige por vía vaginal este descenso, y hay unos ligamentos que se fijan más fuertemente para que ascienda el útero. Fíjense ustedes quién tiene vecino por detrás. El recto. Entonces, si el descenso de la pared es la pared posterior, va a haber lo que se llama un rectocele. El recto va a bombar por aquí. Y cuando hay un prolapso uterino es cuando hay una debilidad completa del periné y el útero desciende. El útero desciende. Cuando desciende y se queda ahí, es un prolapso grado 1. Cuando la mujer puja y se le sale un poquito, pero seguramente es grado 2. Cuando sin pujar está ahí presente el útero, grado 3, y cuando se sale es grado 4. Así se toman los prolapsos. Y eso hay que verle la vulva a la mujer para saber.
Ok, bueno, y los genitales externos femeninos entonces van a ser estos. Es lo que nosotros denominamos vulva, que es todo este componente. La vulva incluye todo lo que está alrededor del introito vaginal y se llama entonces. ¿Se acuerdan que yo les di esa clase? Que les decía que el límite externo de cada lado es la cara interior o ingle, ¿verdad? El borde superior es el monte de Venus y el límite inferior es el centro tendinoso del periné. El centro tendinoso del periné es esta masa que está aquí, fibrosa, que está entre el recto y la vagina. Entonces, dentro de ese pequeño espacio nosotros vamos a tener esto que se llama, estos rodetes que se llaman labios mayores, que acuérdense que ellos tienen pelos, glándulas sebáceas, etc. Después vamos a tener los labios menores o ninfas, que son estos que están aquí. Los labios menores tienen hacia abajo una horquilla, en la unión de ellos se llama la horquilla, y hacia arriba se dividen en forma de Y, pasando una lámina por encima de esto que está aquí, que es el clítoris, ¿verdad? Formando lo que se llama el capuchón clitoridio, y por debajo tiene otra capita que se llama el frenillo del clítoris, o del glande del clítoris. El clítoris es un pene chiquito, fíjense ustedes que tiene esto que está aquí adelante es el glande y esto que está aquí es el cuerpo clitoridio. Igualito que en el hombre tiene una implantación atrás, y aquí va a tener el componente isquiocavernoso, que son los dos cuerpos cavernosos en el hombre, y los bulbos cavernosos, que van a ser los bulbos vestibulares, es esto que está aquí, que son cuerpos eréctiles, cuerpo eréctil de la mujer. Cuando nosotros abrimos los labios menores y mayores hacia un lado y hacia el otro, vamos a ver entonces lo que se llama el vestíbulo, y el vestíbulo va a incluir el orificio de salida del uretra, que es esto que está aquí, el orificio de desembocadura del uretra, y el orificio vaginal. ¿Ok? Alrededor de esto van a estar las glándulas de... ¿Bartolino? No, de Skene. Aquí la alrededor de la uretra. uretral. Y aquí alrededor de del introito vaginal van a estar las de... mayores y menores. Las de Bartolino. Y las de Huyer también, ¿verdad? Que Sí. serían las vestibulares menores. Las vestibulares menores. ¿Esto sería? Pues, No. Esto es el bulbo vestibular. El bulbo vestibular. Esto que está aquí es la glándula de Bartolino, o su representación, mejor dicho. Esta era la mujer y ahora es el profe, hombre. una pregunta que le cambié. En la tarea dice que en las mujeres nulíparas el ovario se encuentra en la fosa ovárica. En la fosita ovárica. O la de Kraus. Pero que Esta en la que está mujer aquí. multípara cambia la fosa de Claudio. Eso es... Puede llegar al mismo sitio, pero acuérdense que cuando el útero asciende, se lleva a las trompas y al ovario. Se las lleva con ella hacia el fondo uterino. Es decir, que llegan a la cavidad abdominal. En el descenso pueden adquirir su posición original, pero pueden quedarse ectópicos, pueden quedarse en otro lado. Generalmente un ovario que uno ve en el eco, lo ve detrás del útero, mientras que el otro está en la fosita ovárica. Profesor, una pregunta. ¿Es la preeclampsia? Ese es el aumento de presión arterial durante el embarazo, por factores hormonales. ¿De la mamá? De la mamá, pero ocurre tanta presión arterial que la mujer puede ocasionar la muerte de la mujer y le causa hipoxia al feto con, por supuesto, sufrimiento fetal. Entonces, las de Bartolina son tanto en el cervix como esta, ¿no? No. Usted dijo en el O cervix. ¿Cuál fue la glándulas que dio en el Usted se habló en el cervix que No, estaban las de las Bartolino son acá y estas se llaman Nabot, Te dijo, no, Usted dijo Bartolino. gafo. Bien, en los genitales masculinos nosotros tenemos la siguiente. Se van a disponer internamente igualito, intrapélvicos, ¿verdad? Entonces tenemos genitales externos y genitales internos. Genitales internos van a ser esto que está aquí, que es la próstata, esto que está aquí, que es la vesícula seminal. Como ustedes ven, la disposición de ellos es extraperitoneal, ¿verdad? Y su referencia natural es la vejiga. Entonces, hablemos del
peritoneo primero que recubre la vejiga, igual que en la mujer, pero que va a tener un solo fondo de saco, que es el vésico rectal. Ese fondo de saco vésico rectal sí es alto. No hay por qué llegar hasta allá, porque no cumplen una función. Entonces el fondo de saco vésico rectal es alto. Y ese peritoneo permite la cubierta de estos elementos, de la vesícula seminales, del conducto deferente y de la próstata. La vejiga es igualito que todos ya ustedes saben. Y como la vejiga tiene tres caras, una póstero superior, una póstero inferior y una inferior, nosotros vemos que ubicada en la cara póstero inferior vamos a tener las vesículas seminales y en la cara inferior vamos a tener la próstata. ¿Ok? ¿Atravesadas dónde? Sobre la uretra, que es esto que está aquí. La uretra masculina tiene entonces un paso por la próstata, que es lo que llamamos uretra prostática, y fíjense ustedes que esto va a representar el conducto eyaculador. El conducto eyaculador va a drenar a ambos lados de una prominencia que se llama el verum montanum. Y el verum montanum va a tener en su centro una cosa que se llama el utrículo prostático. Luego, esa uretra va a pasar por esta región, ¿verdad? Y entonces se va a llamar uretra membranosa. Y luego va a introducirse en la raíz del pene y va a atravesar el cuerpo del pene, formando lo que llamamos uretra peniana. Esta dilatación que está aquí se llama la fosita navicular y por supuesto esta es la apertura hacia el exterior. Profe, ¿se puede decir que hay cuatro, que está leyendo un trabajo de urología, que son 4 tipos de uretra en el hombre? Que esta, la del glande se le llama también uretra navicular. O sea, técnicamente son 3. Porque todo esto, o sea, si nosotros nos ponemos exquisitos, entonces tendríamos 5. Porque esto sería la raíz del pene, entonces sería distinta a la del cuerpo del pene, distinta a la del glande. Técnicamente, yo no sé si los urólogos quieren dividirlo más, porque aquí hay un problema que la gente cree que la anatomía es parcelada, y no es así. O sea, no hay anatomía quirúrgica, no hay anatomía traumatológica, no hay anatomía urológica, hay anatomía. Y el que sabe anatomía, en donde se meta, sabe. Entonces, bueno, ¿por dónde iba? Ajá. Ya vimos entonces la presencia de la próstata como glándula interna, como elemento genital interno, la vesícula seminal y el conducto deferente. ¿De dónde viene el conducto deferente? Bueno, él viene de acá, que sí es un genital externo, aunque yo no lo considero externo porque está metido en el escroto. Yo no veo el testículo, yo veo la bolsa escrotal. Es decir, que los genitales masculinos deberían ser la bolsa escrotal y el pene, los externos. Dentro de la bolsa escrotal nosotros vamos a tener 2 estructuras. Esta que está aquí, que es el testículo, que fíjense ustedes que es ovoideo, tiene un borde anterior, un borde posterior, un vértice o polo inferior, un polo superior, tiene una cara externa, la que da hacia el muslo, y una cara interna que da hacia el mediastino escrotal. El mediastino escrotal es distinto al mediastino testicular. El mediastino testicular es el que formamos adentro, esa forma de gajos de naranja que se forman dentro del testículo y que van a llegar a donde está la rete testis. Esa parte fibrosa donde se encuentra la rete testis es lo que se llama mediastino testicular. Profesor, el tabique que separa un testículo de otro, ¿eso es nada más dartos o tienen las mismas capas? Tiene tejido aponeurótico, no. Tiene tejido aponeurótico, tiene cubierta vaginal por dentro, porque acuérdense que hay un espacio que es el espacio vaginal, que tiene dos componentes, igualito que la pleura, igualito que el peritoneo. Sí. Y eso cubre por un lado o por otro y hace un sándwich con tejido fibroso en el medio. ¿Qué más le iba a decir? Bueno, entonces, además del testículo, nosotros tenemos esto que está aquí, que es el epidídimo. Y tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola del epidídimo, que es esto que está aquí. Se conforma entonces un solo conducto, que es el que está aquí adentro, que se llama el conducto deferente, ¿verdad? Y el conducto deferente es uno de los constituyentes del cordón espermático.
El cordón espermático es esto que está aquí, que tiene varios elementos constituyentes. Uno, el eje central es el conducto deferente, pero tiene también elementos del cremaster, como músculo, tiene la arteria gonadal, que en este caso sería testicular, tiene el plexo pampiniforme y tiene elementos nerviosos. El pudendo interno. Que incluyen rama del pudendo interno, rama del abdómeno genital mayor y del abdómeno genital menor. Además de los vasos gonadales, nosotros vamos a tener también que por aquí van a colaborar las pudendas externas que lanzan ramitas y a veces incluso la abdominal superficial. Y esa es la irrigación del testículo y es la conformación del conducto del Cordón espermático. cordón espermático. Pero ese cordón espermático, cuando llega al conducto inguinal, y se introduce en el conducto inguinal, y cuando va a salir a la cavidad peritoneal, él se despule de todos los elementos que lo formaban y queda solito El conducto deferente. el conducto deferente. Ese conducto deferente desciende hasta la vesícula seminal y cuando va a ingresar en la próstata se transforma en conducto eyaculador. Esa es la diferencia que hay. Fundamentalmente esa es la diferencia que hay. Profesor, Dígalo. cuando es varicocele, ¿verdad? O ¿Cuándo? se tiene que quitar, ¿Cuál? o sea, las venas, pero se le quita el pedazo donde estamos teniendo nada más, ¿o qué? No, esto tiene varios componentes, porque así como les dije que había no solamente vasos gonadales dentro del cordón espermático, también va a haber venas que vienen de otro lado. El plexo pampiniforme tiene dos componentes. Un componente que lo dan las venas gonadales, que obviamente serán las de mayor afluencia vascular, pero tiene otra red colateral que va a drenar a las pudendas externas y a la puenda interna. Estos vasos gonadales venosos obviamente se irán hacia la cavidad abdominal, hacen el mismo recorrido que venían haciendo las arterias, y acuérdense que estas son las arterias gonadales. Los vasos venosos ascienden y las del lado derecho van a llegar a la vena cava inferior. Y las de la izquierda. Las del lado izquierdo van a llegar a la Renal. arteria renal izquierda, Vena. a la vena renal izquierda. Entonces, va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo que sucede con... Préstame una hojita. O la tiza. Ajá, va a pasar lo mismo que sucede con la circulación de vehículos en cualquier calle. Si usted viene por aquí, por esta vía, y usted llega a este cruce, ¿verdad? Aquí va a haber una señal de pare. Porque usted para tirarse por este lado, para hacer esto, tiene que mirar a ver si tiene carro, ¿verdad? Igualito pasa con las arterias y con las venas. Si yo vengo por aquí por esta vía y por aquí es la renal, esta es la gonadal y esta es la renal, aquí me paro y el flujo de sangre se enlentece. Quiere decir que aquí se hace cola, ¿verdad? ¿Y dónde está el gran depósito de la cola? En el testículo, en el escroto. Entonces, fíjense lo que pasa. Al detenerse esta cola de carros aquí, se va congestionando ¿dónde? Aquí atrás. Y se dilatan las venas y se llenan de sangre. Eso es un varicocele. Generalmente el varicocele lo conseguimos del lado izquierdo por esta condición, porque la sangre que viene por la vena gonadal va a desembocar en la renal. En el lado derecho no importa. En el lado derecho no importa, porque viene la vena gonadal subiendo y aquí viene la vena cava. Directo. Entonces es como cuando usted va a entrar en la autopista, que entra directo. Por lo tanto, del lado derecho casi no hay No hay varicocele. varicocele, a menos porque es más rápida la vía para devolverse que por la renal. O sea A que menos si- que haya algo que comprima aquí, ¿ves? Que comprime estos vasos y que ocasione el enlentecimiento del retorno venoso igual. Ajá.
las glándulas mamarias, que ya sabemos que hay de cualquier tipo, que está entre el segundo y el sexto espacio intercostal, entre la línea paraesternal y la línea Profe, axilar. la target leí que está entre el 3 y el 7. ¿Eso es variable o...? No, debería ser la raíz de entre 2 y el 6. 3 y 7. La base. Ajá, la Porque base. el vértice va a depender del Cuatro. tamaño, del volumen, de la Pero normalmente turgencia, está de entre la- el cuarto de la espacio presidencia. intercostal. Entre el cuarto. Cuarto ¿Qué? entre el quinto. Más o menos está. No, eso sí ¿Es variable? Eso sí es muy Ok. variable. Si usted tiene unas tetotas de tamaño que la gravedad se la empuja, le va a quedar en el ombligo. Macromastia. Bueno, entonces fíjense ustedes que los componentes de la mama, en su interior, van a variar entre lo que llamamos una mama grávida y una mama núbil. Depende del estado. Depende del estado. Fíjense qué pasa con los vasos intercostales. Los vasos intercostales van a dar pasos perforantes y los vasos perforantes van a nutrir la mama. Cada una de las intercostales que pasa por detrás de la mama va a nutrir. Además de la arteria mamaria externa, la torácica superior, el tronco acromeotorácico, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la mama está dispuesta de tal manera que tiene unas glándulas, muchas glándulas dentro de sí, que van a formar pelotones o loburillos y que van a tener unos conductos, que son los lactíferos, que van a ir al conducto galactóforo, al seno galactóforo y van a ir a desembocar al pezón. En descanso, en reposo, la vamos a ver de esta manera. Cuando la madre está amamantando, fíjense ustedes cómo se hipertrofian. Hay mucho tejido mamario entonces produciendo leche, pero ella va a involucionar nuevamente. Si ustedes ven, hay pelotones grasos que ingresan dentro de la mama, ¿verdad? Y por delante de ella y por detrás de ella vamos a tener una capa de tejido graso. Hay unos ligamentos que sostienen este tejido que se llaman los ligamentos de Coles, que van a sostener la mama anclándola hacia arriba. Y esos ligamentos suspensorios de Coles, esos ligamentos van a sostener la turgencia de la mama, pero van a dividir el tejido premamario graso en glóbulos de grasa. Por lo tanto, a veces las mujeres se tocan y piensan que tienen quiste o alguna cosa de esas, son glóbulos de grasa que hay entre uno y otro. Obviamente habrá unos que son más duros, entonces uno dice, coño, por aquí debe haber un quiste. No, esto no debe ser grasa, porque tiene la misma textura que la del resto de la grasa. Pero este está más endurecido, puede ser una imagen sólida o puede ser una imagen quística. ¿Cómo hacerlo para descubrirlo? Un eco mamario. Ese ligamento comparte con inserción con el pectoral. No, eso va hacia la piel, Claro, pero proximalmente. a la fascia clavipectoral. Acuérdense que el tórax, por encima del pectoral mayor, va a tener una fascia que se llama la fascia clavipectoral, que cubre desde la clavícula hacia abajo el pectoral mayor, que es el que tenemos por delante, y que va a ser anclaje también de la mama. Bueno, la mama externamente, acuérdense que tiene una región que se llama la areola, y que la areola todo el vértice va a tener al pezón, y que alrededor de la areola va a haber estas glándulas modificadas, que son las glándulas de Montgomery o Morgani. ¿Qué más? Más nada. Bueno, lo de los pulmones, vamos a ver los pulmones ahí del cadáver.